Detente un segundo y mira tu propia historia como si la observaras desde el corazón de Dios. Las pérdidas que más te pesaron, los silencios que parecieron abandono, las puertas que se cerraron cuando más ansiabas verlas abiertas. Nada de eso es un garabato al margen de tu destino. Todo forma parte de la trama que Él escribió antes de que tu voz tuviera nombre. Mientras tu mente busca culpables, su amor dibuja caminos. Mientras tú llamas desastre a lo que no entiendes, Él llama fundación a lo que está edificando en lo secreto. No eres la víctima de un error celestial. Eres el protagonista de una obra maestra en proceso. Hoy Dios te susurra que cada lágrima es semilla de gloria, que cada crisol está afinando la melodía de tu fe y que su mano jamás resbala cuando talla tu futuro. Atrévete a soltar la necesidad de cálculo humano y sumérgete en la certeza divina. Si la prueba llegó, es porque ya venía envuelta en propósito. Antes de seguir, levanta tu voz y haz tuya esta declaración. Señor, confío en que tu mano perfecta convierte cada prueba en puente hacia mi propósito. Hoy abrazo tu plan sin reservas. Que esta confesión sea la llave que abra tus ojos a la soberanía que nunca falla y tu corazón a la victoria que ya te pertenece. Número 1. La soberanía perfecta. ¿Alguna vez has sentido que tu vida se ha salido de control? Como si todo lo que habías planeado estuviera desmoronándose frente a tus ojos y no pudieras hacer nada para evitarlo. En esos momentos es fácil caer en la trampa del ¿por qué a mí? Y pensar que Dios se ha equivocado contigo. Pero hoy, escúchalo bien, Dios te dice, yo nunca me equivoco. Cada prueba tiene un propósito divino. Aunque ahora no lo entiendas, aunque todo parezca confuso, Él está obrando con una sabiduría que va mucho más allá de lo que tú puedes ver. Porque sus pensamientos no son tus pensamientos y sus caminos no son tus caminos. Lo que tú llamas caos, Él lo llama construcción. Lo que tú percibes como fracaso, Él lo ve como parte del diseño para formarte, moldearte y prepararte. Tú ves un momento, Dios ve la eternidad. Mientras tú estás atrapado en el dolor de una sola escena, Él está escribiendo toda la historia. Y en esa historia, cada lágrima, cada espera, cada decepción tiene un lugar. No es casualidad, no es descuido, no es castigo, es propósito. Isaías 55:8 lo dice con claridad. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Esto no es un rechazo a tu lógica, sino una invitación a elevar tu mirada, a soltar la obsesión de entenderlo todo y empezar a confiar en que Él ya lo ha visto todo. Tú tienes una pieza del rompecabezas, Él tiene la imagen completa. Dios no actúa desde la improvisación, sino desde la perfección. Cada evento que te duele, cada situación que no comprendes, cada persona que entra o sale de tu vida, todo forma parte de una sinfonía mayor que tú solo alcanzas a oír parcialmente. Él no está confundido por lo que tú atraviesas. Él no necesita corregir sus planes porque nunca ha fallado en su diseño. Tú puedes pensar que esa pérdida fue un error, que esa puerta cerrada fue injusta, que esa oración no contestada fue olvido, pero desde su trono, Dios ve cómo todo eso está alineando tu alma con su propósito eterno. Y aunque hoy duela, mañana lo agradecerás. Porque cuando Dios permite una tormenta, es porque ya preparó el arco iris. La fe no consiste en entender. La fe consiste en confiar aun cuando no entiendes. Y eso es lo que te está pidiendo hoy. Que bajes la guardia, que sueltes el tengo que tener el control y que descanses en su soberanía. Que le digas con todo tu corazón, Señor, no lo comprendo, pero confío en ti. Porque rendirte a su plan no es resignación, es libertad. Es descansar sabiendo que aquel que creó los cielos también está orquestando cada detalle de tu vida, incluso lo que ahora parece roto, incluso
lo que hoy parece sin sentido. El enemigo quiere hacerte creer que estás solo, que Dios se equivocó contigo, que estás pagando algo que no hiciste. Pero estás siendo moldeado, estás en el taller del alfarero. Y cuando su obra esté lista, cuando el proceso haya cumplido su curso, entenderás por qué dolió, por qué tuviste que esperar, por qué Él no te sacó de la prueba de inmediato, no porque Él sea indiferente, sino porque es demasiado sabio como para darte lo que tú quieres cuando todavía no estás listo para sostenerlo. Lo que hoy es sufrimiento, mañana será testimonio. Lo que hoy es carga, mañana será alas. Y en ese proceso, Él no se aparta de ti. Aunque no lo veas, Él está. Aunque no lo sientas, Él te sostiene. Aunque dudes, Él no se mueve, porque su amor no está condicionado a tu entendimiento, sino sostenido por su fidelidad eterna. Hoy, lo único que necesitas es soltar tu lógica y abrazar su paz. No trates de entender el propósito de Dios con tu mente limitada. Recíbelo con tu espíritu confiado, porque cuando te rindes a su soberanía, no pierdes el control, lo recuperas en las manos del único que nunca ha perdido una batalla. Así que si estás atravesando una temporada oscura, no concluyas antes de tiempo. No declara derrota en medio del proceso. Dios no ha terminado contigo, y cuando Él está obrando, el silencio no es ausencia, es estrategia. Cree, espera, adora, porque el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. Su soberanía no falla, y aunque no entiendas nada ahora, muy pronto mirarás hacia atrás y dirás, Dios tenía razón, Él nunca se equivocó. Número 2, el crisol de tu carácter. A veces te preguntas por qué duele tanto, por qué, si Dios te ama, estás atravesando esa prueba que te rompe por dentro. Pero escúchame con atención, no es castigo, es refinamiento. Dios no está ausente en medio de tu dolor. Al contrario, es justo ahí donde más presente está. Como el orfebre que no quita la mirada del oro mientras lo somete al fuego, así también Él te observa, te sostiene y guía el proceso. Porque tu fe, dice la palabra en 1 Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7, es mucho más preciosa que el oro, aunque ahora sea necesario que sea probada por fuego. No es un fuego cualquiera, es el crisol donde se forja tu carácter, donde se purifica tu corazón, donde se revela lo que realmente hay dentro de ti. En el calor intenso de las pruebas, salen a la superficie las impurezas que normalmente permanecen escondidas. Orgullo, miedo, dependencia, falta de fe, todo eso que pensabas tener bajo control empieza a manifestarse cuando la presión sube. Pero no para avergonzarte, sino para que puedas entregárselo a Dios. Porque Él no te quiere perfecto, te quiere transformado. Y la transformación requiere fuego. Requiere momentos en los que parece que no vas a soportar más, en los que lloras en silencio, en los que dudas si Dios te sigue mirando. Pero Él está ahí, más cerca de lo que imaginas. No ha permitido ni un grado de calor más del que tu alma puede soportar. Su mano sigue firme sobre ti, su propósito sigue intacto, nada en el crisol es accidental. Cada segundo, cada chispa, cada lágrima tiene sentido. El oro no se purifica en agua fría, se purifica en fuego, y tú estás siendo tratado como un tesoro, porque lo eres, porque Dios ha visto en ti un valor que ni tú conocías. Y por eso permite procesos que no entiendes ahora, pero que un día agradecerás. Porque después del fuego brillarás con una claridad que ahora no puedes imaginar. La prueba no solo está formando resistencia en ti, está revelando belleza, está eliminando todo lo que opaca la imagen de Cristo en tu vida. Y no estás solo en ese horno, las manos del Creador están sosteniéndote. Él sabe cuándo aumentar el fuego y cuándo retirarlo. Él no improvisa. Cada prueba que enfrentas tiene una medida exacta, un tiempo preciso, una lección que necesita ser sembrada.
Y sí, hay momentos en que quisieras salir corriendo, rendirte, volver atrás. Pero si huyes del crisol, también huyes de la pureza que solo se alcanza permaneciendo en él. Si evitas el fuego, también renuncias al brillo que solo Dios puede producir en ti. Es fácil clamar por un carácter fuerte, por una fe profunda, por una vida que inspire, pero todo eso se forma bajo calor, bajo presión, bajo oración en medio del llanto. Míralo así. Cada lucha actual está desarrollando músculos espirituales que no tendrías de otro modo. Cada vez que eliges confiar, aunque no sientas nada, cada vez que te mantienes firme, aunque te tiemble todo por dentro. Cada vez que dices, sí, Señor, en medio de un no entiendo nada, estás siendo refinado, estás avanzando, estás creciendo, no estás estancado, estás siendo formado, estás en el taller del Maestro, siendo tallado con precisión y amor. El proceso de purificación no es un castigo, es una promoción, es la señal de que Dios te está preparando para algo mayor, porque lo que Él quiere hacer contigo no puede ser sostenido por un carácter frágil. Necesitas solidez, humildad, profundidad, y todo eso viene del fuego. La alternativa sería quedarte igual, sin transformación, con impurezas escondidas que te limitarían para siempre. Pero Dios no quiere eso para ti. Él te está preparando para ser vaso de honra, y aunque hoy duela, lo que viene será gloria. Así que no interpretes el calor de la prueba como abandono. Interprétalo como cuidado, como intención divina, como una señal clara de que Dios está formando algo eterno en ti, porque sus manos nunca abandonan al oro mientras aún está en el fuego. Y si ahora te sientes al límite, si crees que ya no puedes más, recuerda, estás más cerca de ser puro que nunca, estás más cerca del propósito que del dolor, estás más cerca del brillo que de las lágrimas. Y cuando salgas de este crisol, no solo serás diferente, serás libre, fuerte y reflejarás a Cristo con una intensidad que impactará vidas. El fuego no te destruye, te define. Y cuando todo haya pasado, no habrá duda. Dios no se equivocó. Cada prueba tuvo un propósito divino. Número 3. Lágrimas que riegan semillas de gloria. Hay lágrimas que caen en silencio, sin testigos. Lágrimas que parecen perderse en la nada, que se escapan en medio de la noche o entre una oración desesperada. Pero quiero que escuches esto con el corazón. Ninguna lágrima que derramas es en vano, ninguna se desperdicia. Cada una de ellas es recogida por las manos de Dios y sembrada como semilla de gloria. Porque lo que ahora estás viviendo, lo que duele, lo que no entiendes, lo que parece no tener sentido, está produciendo en ti algo que va mucho más allá de este momento. Como dice 2 Corintios 4:17, esta leve tribulación momentánea está generando para ti un peso eterno de gloria, mucho más grande de lo que hoy puedes imaginar. Y sí, parece contradictorio. ¿Cómo algo tan doloroso puede tener un propósito glorioso? ¿Cómo puede Dios transformar un corazón quebrado en una fuente de bendición? Pero así es su naturaleza, tomar lo que el mundo desecha y convertirlo en instrumento de poder. Lo que hoy sientes como pérdida, Él lo está usando como preparación. Lo que parece una herida, Él lo ve como un canal por donde entrará su gloria. Porque cada sufrimiento, cuando es sostenido por la fe, se convierte en una construcción invisible de eternidad dentro de ti. Aunque no lo veas, estás siendo edificado desde adentro. Dios está ampliando tu capacidad para contener su presencia, su propósito, su poder. No es casualidad que los momentos más oscuros de tu vida hayan sacado a la luz las oraciones más sinceras, que en medio de la desesperanza hayas encontrado una fe más pura, una conexión más profunda, una adoración más real. Eso es gloria en proceso. Dios no permite el dolor para destruirte, sino para profundizar en ti
un nivel de dependencia que solo se alcanza en el valle, porque los valles más profundos no te hunden, te preparan para las cumbres más altas. Mientras lloras, mientras esperas, mientras confías a pesar del silencio, Él está tejiendo en secreto una historia de redención que aún no puedes leer completa. Y lo más poderoso es esto: tu sufrimiento está siendo multiplicado por su gracia. Cada momento que soportas con fe, cada batalla que enfrentas sin rendirte, cada madrugada que pasas orando en lugar de huir, todo eso está siendo contado, valorado, registrado en el cielo. No es un dolor desperdiciado, es una inversión eterna, porque en el reino de Dios nada se pierde, todo se transforma, incluso tus heridas, incluso tus cicatrices, incluso tus noches sin respuesta. Hay una gloria que solo se revela después del fuego. Hay una unción que solo nace después del quebranto. Hay una madurez que solo florece después de muchas lágrimas. Y tú estás en ese proceso. Dios está convirtiendo tu debilidad en plataforma para su fuerza, tus fracasos en testimonios, tus derrotas en antesalas de victoria. Lo que ahora llamas ruina, Él lo está reformando como cimiento para algo eterno. Y llegará el día en que mires hacia atrás y digas: valió la pena. No entendía, pero Él sí. No veía la salida, pero Él me guió. No podía más, pero su fuerza me sostuvo. Porque lo que parecía una derrota, en realidad fue el preludio de tu mayor victoria. Lo que parecía el fin era el comienzo de lo nuevo. Dios no te está castigando, te está posicionando, te está afinando, está dándote una historia que otros necesitan escuchar, una fe que no se explica, una gloria que no se puede robar. Así que si estás atravesando una tribulación ahora mismo, no te desconectes, no te amargues, no malinterpretes el proceso. Tu dolor tiene propósito, tu silencio está siendo habitado por la voz de Dios, aunque no la sientas. Y tus lágrimas, esas mismas que crees que nadie ve, están regando semillas de gloria futura. Pronto brotarán, pronto entenderás, pronto celebrarás. Porque en el reino de Dios, el sufrimiento no es el punto final, es el terreno donde germina lo eterno. Y cuando llegue ese momento, cuando todo tenga sentido, cuando se revele el para qué detrás del por qué, te darás cuenta de algo: Dios nunca se equivocó. Cada prueba tuvo un propósito divino, cada dolor fue útil y cada lágrima fue sagrada. Número 4. Cuando mi silencio también habla. Hay momentos en los que el cielo parece cerrar sus puertas, donde oras y no hay respuesta, donde clamas y el silencio pesa más que el dolor mismo, donde te preguntas, como lo hizo el salmista en el Salmo 13, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y en esa pregunta, en ese vacío, parece que Dios se ha ido. Pero hoy Él te dice: aun cuando callo, sigo obrando. Aun cuando no respondo como esperas, sigo presente. Yo nunca me equivoco. Y sí, incluso mi silencio tiene un propósito divino. No confundas el silencio con ausencia, porque el silencio de Dios no es indiferencia. Es una forma diferente de su presencia. Es un lenguaje que no siempre entendemos, pero que transforma el alma más profundamente que 1000 palabras. A veces, cuando más sientes que Él se ha alejado, en realidad está más cerca de ti, trabajando en los lugares donde tus ojos no llegan, no en lo que ves, sino en lo que estás llegando a ser. Porque hay cosas que solo se forman en ti cuando se apagan las luces externas y se activa la luz interior de la fe. En los momentos donde todo parece detenido, donde el consuelo habitual se ha ido, donde las emociones ya no te acompañan, ahí Dios está desarrollando algo mayor, una fe que no depende de lo visible, una fe que ya no necesita señales, ni estímulos, ni garantías humanas para sostenerse, una fe que camina aunque no sienta, que avanza aunque no vea,
que adora aunque duela, porque esa es la fe que madura, la que crece en los terrenos secos, la que resiste cuando otras se apagan. Dios no está ignorándote, está entrenándote, y no es pecado preguntar. No es falta de fe decir, ¿dónde estás, Señor? Dios no se ofende por tus lamentos sinceros. Al contrario, los recibe como incienso. En la Biblia, los grandes hombres y mujeres de fe también se sintieron olvidados. David, Elías, Job, incluso Jesús en la cruz gritó, «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». No es falta de espiritualidad sentir dolor cuando Dios calla, es parte del camino, y en ese camino Él permite que su aparente lejanía despierte en ti un deseo más profundo de búsqueda, porque cuando todo lo demás falla y solo queda tu voz clamando en la oscuridad, ahí es cuando descubres que Él sigue escuchando. A veces, Dios retira el consuelo emocional para enseñarte a caminar por convicción y no por sensación. No porque sea cruel, sino porque sabe que la fe que se alimenta solo de emociones no perdura. Pero la que se alimenta de su palabra, la que se sostiene por obediencia, la que persiste aún sin aplausos ni confirmaciones, esa es la fe que lo honra. Esa es la que lo conmueve. Esa es la que abre los cielos cuando llega el momento justo. No todo silencio es negativo. Hay silencios que preparan la tierra antes de la lluvia. Hay silencios que separan temporadas. Hay silencios que anuncian algo nuevo. Y lo que ahora vives, este aparente silencio de Dios, podría ser precisamente eso, el preludio de una revelación más profunda. No estás siendo olvidado, estás siendo formado. No estás siendo ignorado, estás siendo moldeado. Y en lo oculto, donde tú solo ves vacío, Dios está escribiendo respuestas que aún no estás listo para recibir. Tu perseverancia en este tiempo es un acto de adoración, porque cuando decides seguir confiando sin garantías, estás diciendo con tu vida, Señor, confío en ti, no porque te sienta, sino porque sé quién eres. Y eso toca el corazón de Dios, eso lo mueve, eso lo honra, porque más allá de lo que puedas decir con palabras, tu permanencia silenciosa habla fuerte en el cielo. Y recuerda esto, en los silencios más largos, Dios suele preparar las palabras más poderosas. A veces calla porque está afinando cada detalle de la promesa, porque está esperando que tu corazón esté listo para lo que va a entregar. Y cuando llegue el momento, todo cobrará sentido. Entonces entenderás que su silencio no fue descuido, fue estrategia, que su demora no fue rechazo, fue protección, que su quietud no fue abandono, fue construcción. Dios no se equivoca, incluso cuando calla, habla, incluso cuando no actúa como esperas, actúa mejor de lo que imaginas. Así que si estás en ese tiempo donde todo parece detenido, quédate, espera, adora, porque cuando todo parezca más silencioso, tal vez estés más cerca que nunca de escuchar la voz que cambiará tu historia para siempre. Número 5. Mi mano en tus valles oscuros. Hay lugares en la vida donde parece que la luz se ha apagado por completo, donde el dolor se vuelve tan denso que cuesta respirar, donde sientes que todo lo que conocías se ha desmoronado y caminar se vuelve una hazaña. Son esos momentos que David llamó Valle de Sombra de Muerte. Y si estás ahí, si estás atravesando una noche larga del alma, escucha bien esto. No estás solo, no estás perdido, no estás olvidado. Dios está contigo en el valle, y hoy Él te dice, yo nunca me equivoco, cada prueba tiene un propósito divino, y mi mano está sosteniéndote, incluso aquí. Lo más hermoso del Salmo 23:4 no es solo la promesa de compañía, sino el cambio de tono. David empieza hablando de Dios en tercera persona. Él me pastorea, Él me guía, pero cuando llega al valle, ya no habla de Él, habla con Él. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es en el valle donde la relación cambia, donde la distancia se acorta, donde el conocimiento se transforma en encuentro.
porque hay aspectos del carácter de Dios que solo se revelan en la oscuridad. La cima te da visión, sí, pero es en el valle donde se forja la comunión más íntima. Tal vez tú esperabas que Dios te sacara de esa prueba rápidamente. Tal vez oraste por una salida que aún no llega, pero si no te ha sacado todavía, es porque hay algo valioso ahí que solo puedes encontrar en medio de esa oscuridad. El oro no se encuentra en la superficie, se cava profundo para hallarlo. Y en el valle, entre lágrimas, preguntas y silencios, Él está depositando en ti tesoros eternos. Te está enseñando a escuchar su voz en el susurro, a reconocer su mano aun cuando no ves su rostro, a confiar no por lo que ves, sino por lo que sabes de Él. Y es en tu mayor vulnerabilidad donde su protección es más fuerte. Aunque no lo sientas, su vara y su cayado están ahí, no para castigarte, sino para corregirte con amor, para guiarte con ternura, para recordarte que no has sido abandonado. Cuando el peligro es mayor, la presencia se intensifica. No es un Dios lejano, es un pastor cercano que se queda junto a ti cuando todos se han ido, que camina a tu paso, que adapta su ritmo a tu llanto, que prepara provisión incluso mientras los enemigos rodean tu camino. A veces, Dios no te saca del valle porque quiere que aprendas a caminar con Él dentro del valle, porque esa confianza que se forma ahí, en la oscuridad, abre puertas espirituales que no se abren en la comodidad. Hay un tipo de fe que solo nace cuando todo a tu alrededor dice que no vas a salir y aún así, tú crees. Hay un tipo de adoración que solo se eleva cuando no tienes fuerzas, pero igual decides levantar tus manos. Y esa fe, esa adoración, son poderosas, porque no vienen de la emoción, vienen de la certeza, de saber que aunque no entiendes, Él está. Dios está preparando tu mesa incluso ahora. Mientras atraviesas el valle, Él ya está pensando en tu testimonio, en el día en que hablarás, no desde la teoría, sino desde la experiencia. Y dirás, yo estuve ahí, y Dios me sostuvo. Porque tu mayor impacto no vendrá de tus victorias visibles, sino de las veces que permaneciste de pie cuando todo dentro de ti quería rendirse. Tus lágrimas no son débiles, son semillas, y un día florecerán en sabiduría, en autoridad, en esperanza para otros que atraviesen su propio valle. La oscuridad no tiene la última palabra, Dios sí. Y Él ha dicho que no te deja, que no te suelta, que no te pierde de vista. Aunque estés en sombra, Él es luz. Aunque no veas salida, Él ya está en el otro lado, esperándote con una copa rebosante. Y mientras caminas, mientras respiras con dificultad, mientras das pasos temblorosos, recuerda, no estás solo. Él está contigo. Y cuando salgas de este valle, no saldrás igual. Saldrás más fuerte, más íntimo con Dios, más preparado, porque el valle no fue una desviación, fue una escuela, fue un altar, fue el lugar donde su mano te sostuvo cuando nada más podía hacerlo. Así que no temas. Sigue caminando. La sombra no puede tocarte cuando estás cubierto por su presencia, y en el día perfecto entenderás, Dios nunca se equivocó. Incluso tu valle tenía un propósito divino. Número 6. El alfarero y tu barro quebrantado. Hay momentos en los que sientes que todo en tu vida está siendo aplastado, desmontado, roto en pedazos. Sientes presión, confusión, desequilibrio y te preguntas, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué me siento como si estuviera siendo deshecho por dentro? Pero hoy Dios te dice, yo soy el alfarero y tú, aunque no lo entiendas ahora, eres el barro en mis manos. Yo nunca me equivoco. Cada prueba, cada presión tiene un propósito divino. En Jeremías 18, Dios lleva al profeta a la casa del alfarero, y allí el mensaje es claro. El barro en la rueda no tiene control. Es el alfarero quien decide el ritmo, la forma, el diseño. Las manos que presionan, giran, aplanan y levantan no lo hacen por crueldad, sino por propósito. Lo que tú sientes como caos, Él
lo está usando para crear. No estás siendo destruido, estás siendo moldeado. Y sí, a veces para poder crear algo completamente nuevo, primero tiene que romper lo viejo. Hay estructuras en tu vida que han estado ahí por años, formas de pensar, hábitos, relaciones, dependencias, y Dios sabe que no puedes avanzar con esas estructuras intactas. Por eso, permite que ciertas cosas se quiebren, que ciertos planes fracasen, que ciertas seguridades colapsen, porque no puedes recibir lo nuevo mientras estás aferrado a lo antiguo. Él no quiere simplemente mejorarte, quiere rediseñarte. Y para eso debe volver a empezar desde el barro. El torno gira. Y en ese giro sientes que estás perdiendo el control, pero no eres tú quien debe tener el control, es Él. Y mientras tú sientes que das vueltas sin rumbo, el alfarero está usando cada giro para dar forma. Cada presión es intencional. Cada pausa es estratégica. No hay nada aleatorio en su proceso. Él ve desde el principio lo que tú estás destinado a ser. Y mientras tú ves solo barro, Él ya visualiza una vasija útil, bella, portadora de propósito. Pero aquí hay algo importante. El barro puede resistirse, puede endurecerse, puede cerrarse a la transformación. Y cuando eso sucede, el moldeamiento se vuelve más doloroso y más lento. Por eso, Dios te invita hoy a rendirte, a confiar, a permitir que sus manos trabajen en ti sin lucha. Cuanto más flexible seas en sus manos, más profundo y bello será el resultado. No se trata de entender cada etapa, se trata de confiar en quien te está moldeando. Incluso tus grietas, tus imperfecciones, tus momentos más quebrados son parte del diseño final. El alfarero no desperdicia nada. A veces, las vasijas más bellas son las que pasaron por mayor quebranto, porque es en la fragilidad donde Él demuestra su arte. Hay heridas que tú crees que te descalifican, pero que Dios ve como parte de tu historia redentora, como grietas por donde puede fluir su gloria. Y lo más poderoso es esto: el proceso nunca termina del todo. No hay un punto en el que ya no seas moldeado, porque el crecimiento en Dios es continuo. Cada etapa de tu vida trae nuevas formas, nuevas funciones, nuevas expresiones de belleza. A medida que te rindes, Él te lleva a niveles más altos de transformación, no para aplastarte, sino para expandirte, para prepararte para tareas mayores, para llenarte con contenido más valioso. Tu forma determina tu función, y si estás en proceso es porque Él está preparando algo que necesita una vasija con capacidad diferente. No te desesperes si sientes que estás siendo desarmado. No pienses que el quebranto es el fin. Dios está reuniendo cada fragmento, está creando algo que no existía antes, algo que solo puede salir del dolor, de la rendición, del silencio. Y cuando termine, cuando levante esa vasija con sus manos, tú también verás que todo valió la pena, porque nada fue al azar. Cada línea, cada curva, cada marca tendrá propósito. Dios no moldea con indiferencia, moldea con amor, con paciencia, con arte. Y si te dejas guiar, si te rindes completamente, verás cómo tu vida empieza a tomar una forma que nunca hubieras imaginado. Porque los recipientes más preciosos en su reino no son los que nunca fueron tocados, sino los que fueron quebrantados y vueltos a unir por las manos del Creador. Así que si hoy sientes presión, caos o desorientación, no huyas del torno. Quédate en sus manos. No estás siendo destruido, estás siendo transformado, y cuando el proceso termine, sabrás sin duda alguna: Dios nunca se equivocó. Cada golpe, cada prueba tenía un propósito divino. Número 7. Los planes que diseñé antes del tiempo. Hay cosas que hoy no entiendes, momentos que quisieras borrar, fracasos que todavía te duelen. Pero escucha esto con todo tu corazón. Dios no improvisa con tu vida. Él no está adivinando el camino,
no está corrigiendo sobre la marcha. Él ya diseñó todo antes de que nacieras. Ya tenía un plan eterno antes de que tú dieras tu primer respiro. Y aunque ahora solo veas ruinas, tropiezos o pausas que no comprendes, en los planos de Dios todo está exactamente donde debe estar. Como dice Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios no se equivoca con los que ama, y tú has sido amado desde antes del tiempo. Antes de que existiera el primer día, Él ya había trazado tu propósito. Tu historia no comenzó con tus errores, comenzó con su intención, y eso lo cambia todo. Porque aunque hoy sientas que te saliste del camino, que arruinaste el plan o que las puertas se cerraron, su diseño sigue intacto. Dios no abandona su obra por un tropiezo. Él redirige, Él reconstruye, Él transforma lo que parecía pérdida en el punto exacto donde se activa tu propósito más alto. Lo que tú llamas desvío tal vez fue un atajo. Lo que tú llamas retraso puede haber sido una protección. Las interrupciones a tus planes no siempre son obstáculos. Muchas veces son intervenciones divinas para evitarte algo peor o para prepararte para algo mejor. Porque su amor no solo te acompaña en el camino, también corrige el rumbo si es necesario. Y cuando lo hace, no lo hace con juicio. Lo hace con misericordia, con precisión, con ternura. Él sabe exactamente a dónde te quiere llevar. El enemigo puede intentar sabotear tu futuro, pero lo único que logra cuando tú te mantienes en Dios es acelerar el cumplimiento de un nuevo nivel en el plan. Porque cada ataque que resistes, cada pérdida que sobrevives, cada crisis que atraviesas con fe, se convierte en parte del propósito. Dios no elimina tus heridas, las redime. No borra tu pasado, lo transforma en testimonio. Lo que parecía que iba a destruirte, en realidad está revelando una versión más fuerte, más sabia, más profunda de ti. Tu futuro no depende de tu desempeño perfecto, sino de sus planes eternos. Y en esos planes, incluso tus caídas ya estaban contempladas. Incluso tus dudas, incluso tus silencios. Él no se sorprendió por tus fracasos. Él ya los había cubierto con su gracia. Porque el amor que te sostiene no es frágil, es eterno. Y cuando decides confiar, incluso en medio de la confusión, se activa una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no depende de lo que ves, sino de lo que sabes. Que Dios ya escribió el final y es glorioso. Su perspectiva es eterna. Él ve tu pasado sin juzgarte, ve tu presente sin confundirse y ve tu futuro como algo ya concluido en sus manos. Por eso puedes descansar, porque aunque para ti sea un rompecabezas, para Él ya es un cuadro completo. Él no está esperando a que tú resuelvas todo. Solo está esperando que confíes en lo que Él ya ha resuelto. Y cuando haces eso, todo cambia. Ya no caminas por lógica, sino por fe. Ya no vives tratando de controlar todo, sino confiando en que tu historia está en las mejores manos. Y cuando mires atrás, cuando veas todo lo que pensaste que fue pérdida, entenderás que ese capítulo oscuro no fue el final. Fue el punto de inflexión, el momento donde Dios comenzó a construir algo que ni tú imaginabas. Porque lo que considerabas el peor capítulo de tu historia en su narrativa eterna era solo el comienzo del giro más glorioso. Así que sigue caminando, aunque no veas el mapa completo, aunque el panorama parezca nublado. Dios ya trazó el camino, y no hay nada, ni errores, ni enemigos, ni temporadas oscuras que puedan frustrar su diseño eterno, porque lo que Él ha planeado para ti nadie lo puede borrar, ni siquiera tú. Confía, rinde el control y recuerda siempre esto: Dios nunca se equivoca. Cada prueba, cada paso, está alineado con un propósito divino que va más allá de lo que hoy puedes imaginar. Número 8. La poda que multiplica tu fruto.
Hay temporadas en la vida donde todo parece arrancado de raíz. Relaciones que terminan, oportunidades que se cierran, proyectos que se desvanecen. Y lo primero que pensamos es, ¿qué hice mal? ¿Por qué Dios permite esta pérdida? Pero hoy Él te dice, no es castigo, es poda. No te estoy destruyendo, te estoy preparando para fructificar como nunca antes. Yo nunca me equivoco. Cada prueba tiene un propósito divino. En Juan 15:2, Jesús lo explica con claridad. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. No se trata solo de cortar lo muerto. También se trata de recortar lo que ya da fruto, para que dé aún más. Es decir, incluso cuando estás creciendo, incluso cuando estás en el camino correcto, incluso cuando estás dando resultados, Dios sigue podando. No porque haya algo malo, sino porque hay algo más. La poda para la vid es un momento de dolor. Las tijeras del viticultor no preguntan, cortan, pero no lo hacen al azar. Cada corte está medido, cada rama que se elimina ha sido evaluada. Y eso es lo que Dios quiere que entiendas hoy. No estás perdiendo cosas al azar, no estás siendo despojado por accidente. Todo lo que ha sido removido tenía una razón. Y tal vez tú no la ves aún, pero el Padre sí. Él sabe qué áreas de tu vida estaban robando fuerza, sabiduría, energía. Él sabe dónde estaba tu atención, tu afecto, tu dependencia, y si algo no te estaba permitiendo crecer con plenitud, su amor decidió cortarlo. Lo que tú sientes como pérdida irreparable, Dios lo ve como liberación necesaria, porque hay ramas que, aunque no parecen dañinas, están limitando la circulación de vida. Y si no se eliminan a tiempo, detienen tu desarrollo. Por eso, Dios no corta por crueldad, corta por amor, corta porque ve el futuro, porque no quiere que te conformes con el fruto de ayer, porque sabe que dentro de ti hay más potencial del que tú imaginas, y para que eso se active, necesitas espacio, necesitas dirección, necesitas enfoque, y a veces eso solo se logra a través de la pérdida. Incluso las ramas más fructíferas necesitan poda, porque el mayor enemigo del crecimiento nuevo puede ser el éxito viejo. Cuando nos apegamos a lo que ya funcionó, nos cerramos a lo que Dios quiere hacer ahora. La vid que no se poda, tarde o temprano, se agota. Produce menos, se debilita, y eso no es lo que Dios quiere para ti. Él no quiere que solo sobrevivas. Quiere que multipliques, que avances, que florezcas, y sí, la poda duele. Es un corte profundo, a veces inesperado, a veces silencioso. Pero en ese dolor hay vida moviéndose. La savia sigue fluyendo. La vid podada llora literalmente gotas de savia, como si sangrara, y así también tú. Lloras y piensas que estás perdiendo todo, pero esas lágrimas no son señal de muerte, son señal de vida. Son el anuncio de que algo nuevo está naciendo, que la savia del Espíritu está redirigiéndose a las partes más fértiles de tu ser, que lo que ahora parece vacío, pronto se llenará de brotes nuevos, de oportunidades nuevas, de fruto que jamás pensaste dar. Dios no desperdicia dolor. No hay poda sin propósito. Las estaciones de retroceso no son finales, son pausas que preceden un crecimiento mayor. Y mientras tú lloras lo que fue, Dios ya está trabajando en lo que será. Él ya ve las ramas cargadas de fruto, ya ve la cosecha, ya ve cómo tus raíces se están fortaleciendo, cómo tu carácter se está profundizando, cómo tu dependencia de Él se está purificando. Y cuando llegue la estación de dar fruto, entenderás por qué fue necesario cortar. Así que si hoy sientes que algo ha sido arrancado, si estás en medio de una temporada donde todo parece menos, no entres en pánico. En el reino de Dios, menos a menudo es más. Menos ruido, más profundidad. Menos distracción, más enfoque. Menos ramas, más fruto.
Y ese fruto no será solo para ti, será para alimentar a otros, para reflejar a Cristo, para expandir el reino. Permite que Dios te pode, rinde lo que ya no tiene vida, suelta lo que ya cumplió su ciclo y confía. Cada tijera que se ha acercado a tu vida no fue un error, fue una promesa, porque Dios nunca se equivoca, y esta poda multiplicará tu fruto. Número 9. El desierto donde hablo a tu corazón. Hay lugares donde la vida parece detenerse, donde el ruido se apaga, los escenarios cambian y te ves solo, sin apoyo, sin explicaciones, sin las respuestas que antes fluían con facilidad. En esos lugares te preguntas si Dios te ha dejado, si acaso te equivocaste de camino, si esta sequedad que sientes es señal de abandono. Pero hoy Él te dice: no te traje al desierto para castigarte, te traje para hablarte. Yo nunca me equivoco. Cada prueba, incluso la soledad, tiene un propósito divino. Oseas 2:14 lo dice con ternura poderosa. Por tanto, he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. No dice que te arrastró, dice que te atrajo, porque el desierto, aunque duro, es un lugar escogido, un espacio apartado, donde las voces que antes te distraían ya no están, donde las rutinas que te adormecían ya no tienen poder, donde las estructuras que sostenían tu confianza ya no funcionan, y entonces lo único que queda es Él. Y en ese silencio, en esa aparente ausencia de todo, es donde comienzas a oír su voz con nueva claridad. En la soledad del desierto, tus oídos espirituales se despiertan. Lo que antes no percibías por el ruido del éxito, de la actividad, de la aprobación de otros, ahora comienza a hacerse audible. Susurros, impresiones, palabras que no solo llegan a tu mente, sino que atraviesan tu alma. Porque en el desierto, Dios no te llena de información, te llena de transformación. Él no viene solo a enseñarte algo, viene a formarte, a encontrarse contigo de una forma que no sería posible en medio de la comodidad. Y es que muchas veces, cuando todo va bien, dejamos de escuchar profundamente. Nos volvemos espiritualmente perezosos, confiamos en lo externo, nos apoyamos en lo visible, pero cuando llega el desierto, se desmantelan las ilusiones y ahí descubres algo que antes solo repetías como frase: que Dios es suficiente. Cuando no tienes más a quién correr, corres a Él. Cuando ya no puedes ocultarte en ocupaciones, te expones ante su presencia y ahí Él habla a tu corazón, no con juicios, sino con amor, no con exigencias, sino con revelación. Lo que tú experimentas como aislamiento, en realidad es una cita sagrada, porque los lugares áridos son escenarios diseñados por Dios para los encuentros más íntimos. No es casualidad que Moisés vio la zarza en el desierto, que Elías escuchó el silbo apacible después del viento, que Jesús fue lleno del Espíritu y llevado al desierto. Hay un tipo de gloria que solo se revela en el silencio del alma. Hay un tipo de relación que solo nace cuando todo lo demás ha sido removido. Y sí, en el desierto hay días de hambre emocional, de sed espiritual, de confusión, pero también hay oasis, pequeños momentos de provisión exacta, palabras justas en el momento perfecto. No llegan cuando tú quieres, llegan cuando realmente las necesitas, porque Dios no te está enseñando a depender del milagro, te está enseñando a depender de Él. Y en cada paso, en cada día que sobrevives, tu fe se fortalece, tu sensibilidad se agudiza, tu corazón se alinea. Y lo más profundo es esto: lo que Él te dice en el desierto te sostiene fuera de Él. Las palabras que recibes ahí, en la intimidad, se vuelven anclas cuando vuelves al ritmo cotidiano. Porque el desierto no es un destino, es un proceso. Es un espacio temporal, pero eterno en impacto. Y cuando salgas, no serás el mismo. Tendrás una voz interna más clara, una convicción más firme, una relación más profunda, porque el desierto
no te quebró, te conectó. Así que si hoy estás en una temporada de aridez, si sientes que todo está detenido, si la soledad te rodea, no lo tomes como señal de abandono. Míralo como un llamado, como un acto de amor extremo. Dios te ha apartado, no para alejarse, sino para acercarse como nunca antes. Este es el lugar donde Él quiere hablarte directamente, no a través de otros, no a través del ruido, sino a tu corazón. Y cuando termine de hablar, sabrás que no era un castigo, era una cita divina. Porque los grandes encuentros en la Biblia no ocurrieron en palacios, ocurrieron en desiertos. Y los grandes cambios en tu vida no ocurren solo cuando todo fluye, sino cuando todo se detiene y solo queda Él. Así que abre tus oídos, silencia tus miedos y escucha. Dios te dice hoy, no te traje aquí para dejarte, sino para hablarte. Y cada palabra que estoy sembrando ahora será el fundamento de tu propósito eterno. Número 10. La tormenta que revela mi poder. A veces la tormenta llega sin aviso. Todo parecía en calma y de pronto los vientos se levantan, las olas crecen y sientes que la barca de tu vida se sacude tan fuerte que no sabes si vas a resistir. Clamas, oras, pides ayuda, pero parece que el cielo está en silencio. Y entonces te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no hace nada? ¿Acaso se ha dormido? Pero hoy Él te dice, no estoy ausente, estoy en la barca. Yo nunca me equivoco, y esta tormenta tiene un propósito divino. Marcos, capítulo 4, nos muestra una escena tan humana como poderosa. Los discípulos, hombres acostumbrados al mar, están aterrados. La barca se inunda, el viento ruge, y Jesús duerme. No porque no le importe, no porque no vea, sino porque sabe que el control no está en lo visible, sino en su autoridad. Y cuando finalmente se levanta, no necesita explicar, no necesita defenderse. Solo dice una frase, calla, enmudece, y el viento obedece. El mar se calma, y el temor de los discípulos se transforma en asombro. Dios permite que la tormenta alcance su punto más alto, no para destruirte, sino para mostrarte quién es Él en realidad. Porque hay dimensiones de su poder que solo se revelan cuando tú ya no puedes hacer nada, cuando tu fuerza no basta, cuando tus planes no funcionan, cuando tu autosuficiencia colapsa. Es ahí, en ese punto donde todo parece fuera de control, que Él demuestra que el control siempre ha estado en sus manos. Y lo que más te sorprende es esto. Él estaba ahí todo el tiempo, no afuera, no lejos, dentro de la barca, dentro de tu proceso, dentro de tu crisis. Su aparente silencio no es olvido, es una plataforma, un escenario perfecto para que su gloria se revele de forma innegable, porque cuando ya nada ni nadie puede ayudarte y Él actúa, tú sabes que fue Él, no tu esfuerzo, no tu habilidad, solo su poder sobrenatural. Las tormentas más violentas no son prueba de su abandono, son oportunidades para que lo conozcas de verdad. No como una teoría, no como una doctrina, sino como un Dios que calma mares, que habla con autoridad al caos, que permanece firme cuando todo lo demás se rompe. Y a veces, lo más glorioso no es que Él detenga la tormenta, sino que te dé paz en medio de ella. Porque su voz tiene el poder de calmar el viento, pero también de calmar tu alma. Tu crisis actual no está diseñada para hundirte, está diseñada para derribar todo lo que te hacía creer que podías solo. Está diseñada para llevarte a un lugar de dependencia absoluta, para que aprendas a descansar no cuando todo está bien, sino cuando nada lo está. Para que tu fe se fortalezca en el lugar donde todo tiembla, donde tu única seguridad es su presencia. Y esa presencia no falla. Él no necesita levantarse con urgencia, porque nada lo toma por sorpresa, nada se sale de su dominio. Y si parece que duerme, es porque sabe que el final ya está asegurado. Lo que para ti es urgencia, para Él es parte del plan.
Lo que para ti es amenaza, para Él es una oportunidad, porque la misma tormenta que amenaza con hundirte se convierte en el escenario de tu testimonio más poderoso. ¿Recuerdas cómo terminó ese episodio? No con derrota, no con desastre. Terminó con una pregunta que retumbó más que el viento. ¿Cómo no tenéis fe? Porque al final, tu reacción frente a la crisis revela más sobre tu fe que 100 palabras dichas en tiempos de calma. Y esta tormenta, más que nada, está revelando tu corazón. Confiarás aún cuando no veas. Creerás aún cuando parezca que Dios guarda silencio. No es casualidad que Él estuviera dormido en la barca, no porque no le importaras, sino porque quería que despertarás tú, que despertara en ti una fe que no depende del clima, una seguridad que no se basa en circunstancias, un conocimiento profundo, real y eterno de su poder. Y cuando esta tormenta pase, porque pasará, no saldrás igual, saldrás con una fe más fuerte, con una confianza que ha sido probada, con una historia que glorifica a Dios, porque esta tormenta no vino para destruirte, vino para mostrarte lo que el cielo ya sabía, que Él tiene el control, aun cuando tú ya lo has perdido. Así que si hoy estás en medio de vientos fuertes, si sientes que la barca de tu vida no resiste más, no entres en pánico. Levanta tu mirada. Aun si parece que duerme, Jesús está contigo, y cuando sea el momento se levantará, hablará, y con una sola palabra todo cambiará, porque Él nunca se equivoca. Y esta tormenta solo vino a revelar su poder. Número 11. Tu debilidad, portal de mi fuerza. Hay partes de ti que preferirías esconder, lugares internos donde la fuerza no alcanza, donde la seguridad se rompe, donde lo que intentas sostener simplemente no se sostiene. Hay debilidades que te avergüenzan, batallas que te agotan, espinas que siguen clavadas pese a tus oraciones. Y te preguntas, ¿por qué no me sanas, Dios? ¿Por qué permites que esta fragilidad permanezca? Pero hoy Él te dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo nunca me equivoco, y esta prueba tiene un propósito divino. Lo que tú ves como obstáculo, Dios lo ve como puerta. Lo que tú llamas falla, Él lo llama oportunidad. Porque su poder no se manifiesta a través de tus zonas fuertes, sino justo ahí, donde ya no puedes más, donde se caen las máscaras, donde termina tu control, donde no tienes más que ofrecer que un corazón roto. En ese lugar, Él empieza. Su fuerza no se añade a la tuya, la reemplaza, no mejora tus talentos, llena tus huecos, no glorifica tus logros, se revela a través de lo que falta. Pablo lo entendió profundamente. Aquel aguijón en la carne que le pidió a Dios que quitara permaneció, no por castigo, sino por propósito. Porque cada día que Pablo enfrentaba esa debilidad, recordaba que no era él, sino Cristo en él. Esa espina, ese punto vulnerable, fue el canal por el cual la gracia fluyó con más fuerza, y así también contigo. Hay cosas que Dios podría quitar, pero decide no hacerlo aún, porque esa fragilidad está abriendo espacio para una dependencia real, una sensibilidad genuina, una relación profunda. Vivimos en una cultura que glorifica la autosuficiencia, que celebra la perfección, que disfraza toda debilidad. Pero en el reino de Dios, lo que el mundo desprecia, Él lo exalta. La verdadera fuerza no está en la ausencia de lucha, sino en la presencia de gracia en medio de ella. Porque cuando eres transparente con tu dolor, cuando no te avergüenzas de tu proceso, cuando te atreves a decir, esto me duele, pero aún así confío, en ese momento tu vida se convierte en un testimonio viviente, no de lo fuerte que eres tú, sino de lo fiel que es Él. Y es ahí donde muchos encuentran sanidad, no al ver tu victoria perfecta, sino al ver tu fe auténtica en medio de la debilidad. Porque tu vulnerabilidad permite que otros se acerquen, permite que vean a Cristo.
porque no te presentas como un ejemplo inalcanzable, sino como un reflejo de lo que todos somos, personas rotas sostenidas por una gracia inquebrantable. A veces te preguntas por qué ciertas limitaciones no se van. Pero ¿y si no son un estorbo, sino una protección? ¿Y si ese límite te mantiene en humildad? ¿Y si ese peso te obliga a permanecer cerca del único que realmente puede levantarte? Dios no necesita tu fortaleza para actuar. Lo que busca es tu rendición, porque cuando reconoces tu insuficiencia, activas su suficiencia. Cuando te entregas por completo, su plenitud te llena sin resistencia. Y entonces entiendes lo que antes parecía absurdo, que puedes gloriarte en tus debilidades, no porque las disfrutes, sino porque a través de ellas has conocido a Dios de una manera que no conocerías desde la autosuficiencia, porque ahí en tu quebranto has escuchado su voz, has sentido su abrazo, has visto cómo su poder sostiene lo que tú ya no puedes cargar. Una vasija quebrada no puede retener agua como una intacta, pero libera fragancia como ninguna otra. Y así es tu vida, rota sí, frágil sí, pero de cada grieta, de cada herida, de cada parte que el mundo llamaría fracaso, está saliendo una fragancia, la de su presencia. Una vida perfectamente controlada puede impresionar, pero una vida rota y rendida transforma. Así que no ocultes más tus debilidades, no luches por demostrar fuerza donde Dios solo espera entrega. No te avergüences de esas áreas donde aún tiemblas, porque justo ahí, en lo que quieres esconder, está el escenario para su gloria. Y cuando lo permites, cuando abrazas el proceso, cuando sueltas la necesidad de ser suficiente, entonces todo cambia. Porque ahí, y solo ahí, su poder se perfecciona. Dios no se equivocó al permitir esa espina, no se equivocó al dejarte con esa lucha, porque en esa lucha estás siendo testigo de un poder que no depende de ti, y esa es la clase de poder que no se desvanece porque está anclado en la gracia, una gracia que basta, una gracia que permanece, una gracia que transforma tu debilidad en portal de su fuerza eterna. Número 12. El maná que aparece solo en el desierto. Hay momentos en los que todo escasea, el ánimo, las fuerzas, las oportunidades, las respuestas. Te esfuerzas por sostener lo poco que te queda y aún así parece no alcanzar. Pero justo ahí, en ese desierto donde no hay nada predecible, donde la lógica no puede ayudarte, donde tus recursos naturales han llegado al límite, es donde Dios empieza a manifestar un tipo de provisión completamente distinta. Porque hoy Él te dice, yo nunca me equivoco, y este desierto no es abandono, es el lugar exacto donde haré llover pan del cielo. Éxodo 16:4 lo deja claro. En medio del desierto, sin supermercados, sin cultivos, sin agua alrededor, Dios dice, «He aquí yo os haré llover pan del cielo». Y eso no fue una metáfora, fue literal. Cada mañana mientras el pueblo dormía, caía sobre el campamento una provisión blanca, ligera, inesperada. Lo llamaron maná, que literalmente significa «¿qué es esto?». Porque cuando Dios provee en tiempos de escasez, lo hace de formas que tu mente no entiende, pero que tu espíritu reconoce como milagro. El maná no apareció en la tierra prometida. No descendió en Egipto. Cayó en el desierto, en el lugar más árido, más inhóspito, más hostil. ¿Por qué? Porque solo en la escasez total puedes ver la suficiencia total de Dios. Porque mientras tienes opciones humanas, puedes pensar que la bendición viene de ti. Pero cuando se agota todo lo natural, lo sobrenatural se activa. Y Dios comienza a enseñarte que Él es capaz de crear recursos donde no hay nada. Que el cielo no está limitado por lo que la tierra no puede producir. Pero hay algo más profundo. El maná no solo fue alimento, fue entrenamiento. Cada día, solo caía lo necesario para ese día. No podían almacenarlo, no podían controlarlo, no podían asegurarlo para mañana.
Y eso enseñaba una lección poderosa. Dios quiere que confíes hoy, no en una fe que almacena por si acaso, sino en una fe que dice, sé que mañana volverá a caer, porque el mismo Dios que proveyó hoy no me dejará mañana. Y esa es la disciplina del desierto, recoger cada mañana lo que Dios dejó caer, levantarte temprano, buscar su voz, depender de su fidelidad, nutrirte de lo que Él diseñó para ti ese día. No es una dieta de emergencia, es un ritmo espiritual, una manera de vivir donde aprendes a no correr por tu cuenta, sino a caminar al ritmo del cielo. Porque el maná no solo alimenta tu cuerpo, educa tu alma, te enseña a vivir con humildad, a valorar lo simple, a agradecer lo inesperado. Hay momentos en los que te desesperas por no poder prever el futuro. Quisieras tener todo asegurado, planes, ingresos, soluciones, pero a veces Dios no te permite almacenar, porque sabe que si lo haces, dejarás de buscarlo. Así que limita ciertas provisiones no porque no pueda darte más, sino porque quiere darte mejor. Y lo mejor no siempre es abundancia. A veces lo mejor es dependencia. Y lo más hermoso del maná es que tenía un sabor diferente. Dulce como la miel, suave como escarcha. No era pan común, era pan de cielo. Y así también es la provisión que Dios te da en el desierto. No se parece a lo que estás acostumbrado. Llega en formas extrañas, personas inesperadas, momentos sencillos. Pero cuando lo pruebas, sabes que vino de Él y te nutre de una manera que nada en este mundo puede imitar. A veces lo que más te sostiene no es lo que entendiste, sino lo que simplemente llegó. Y cuando te preguntas, ¿qué es esto? Cuando no puedes explicarlo ahí, estás más cerca que nunca del maná. Porque Dios no siempre se presenta como lo esperas. A menudo aparece envuelto en formas que ni reconoces al principio. Pero lo que te nutre no es tu comprensión, es su fidelidad. Así que si estás en un desierto, si todo parece escaso, si los recursos visibles ya no bastan, no temas. Este es el terreno perfecto para que el cielo se abra, para que veas provisiones que no conocías, para que aprendas que tu Padre no solo provee lo necesario, sino que lo hace de una manera que transforma tu fe para siempre. Hoy no te preocupes por el pan de mañana. Mira alrededor, porque mientras hablabas con Él, mientras dudabas, mientras esperabas, tal vez el maná ya empezó a caer. Y si lo recoges con fe, si lo recibes con gratitud, te darás cuenta. Dios nunca se equivoca. Y en este desierto, Él ha preparado provisión que solo tú podrás probar. Número 13. La corona después de la cruz. Soportar no es fácil. Permanecer cuando todo dentro de ti grita por rendirse, cuando el dolor no cede, cuando la espera parece interminable, cuando seguir creyendo se vuelve una batalla diaria, eso no es debilidad, es valentía celestial. Y hoy Dios te dice, yo he visto cada momento, nada ha pasado desapercibido, yo nunca me equivoco, y cada prueba que estás atravesando está conectada a una recompensa eterna. La cruz no será lo último, hay una corona después. Santiago 1:12 lo dice con firmeza y ternura a la vez. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta promesa no es poesía espiritual, es la declaración de un rey que no olvida a sus soldados. La corona no es para quien evita la batalla, sino para quien la enfrenta, con rodillas temblando si es necesario, pero con el corazón firme. No es el resultado de una fe perfecta, sino de una fe perseverante. Dios no premia la facilidad, premia la fidelidad. Cada vez que decidiste no ceder ante la desesperanza, cada vez que elegiste confiar en medio del silencio, cada vez que seguiste caminando con lágrimas en los ojos, algo eterno se estaba forjando. No solo se trataba de pasar la prueba, se trataba de convertirte en alguien capaz de portar honor en el cielo.
porque las pruebas que hoy parecen insoportables están moldeando un carácter digno de gloria futura. Y esa gloria no será abstracta. Dios tiene un calendario eterno, y en él hay una fecha con tu nombre. El día donde el cielo te llamará por lo que fuiste en lo secreto, donde tus luchas silenciosas serán aplaudidas en lo eterno, donde las lágrimas que nadie entendió serán joyas incrustadas en una corona real. En el reino de Dios, las batallas no terminan con ruinas, terminan con coronación. La duración de tu prueba actual no es castigo, es preparación, es peso, es medida, porque la gloria que viene es tan grande, tan densa, tan real, que tu alma necesita fortalecerse para poder sostenerla. El horno por el que pasas no es para consumirte, es para templarte, para que cuando llegue ese día, no solo recibas la corona, sino que estés listo para portarla con la dignidad de quien fue probado y permaneció. Y mientras ese día llega, ya estás siendo transformado, porque la corona también empieza a formarse en ti ahora, en cada acto de fidelidad cuando nadie mira, en cada no que dices al pecado cuando sería más fácil decir sí, en cada vez que eliges seguir a Cristo, aun cuando seguirlo signifique perder cosas que amas. Ese es el tejido de la corona: obediencia escondida, sacrificios en silencio, confianza en lo invisible. Las tentaciones que enfrentas, esas que parecen tan intensas, no son interrupciones del propósito, son plataformas para demostrar que tu amor por Dios es real, que no se basa en bendiciones visibles, sino en lealtad profunda. Y eso es lo que el cielo valora, porque en su reino las cicatrices de batalla no se esconden, se exhiben con honor. Cada herida que has soportado con fe será convertida en estandarte de gloria. Así que no menosprecies tu resistencia. No pienses que tu lucha diaria es en vano, porque cada vez que decides creer, cuando sería más fácil dudar, estás escribiendo una historia que será contada con honra delante del trono. Tu perseverancia no está siendo ignorada, está siendo celebrada en lo invisible y un día será recompensada en lo eterno. No te detengas, no sueltes la cruz, porque justo después viene la corona. Y cuando llegue ese momento, no solo sentirás que valió la pena, entenderás que cada lágrima fue semilla de gloria, que cada noche de dolor fue el inicio de un día eterno, que tu historia de fidelidad será tu mayor tesoro, porque en el cielo el sufrimiento no se desperdicia, se transforma en majestad. Y Dios ya ha preparado tu lugar en esa celebración. Resiste, persevera. Hay una corona esperándote, no por ser perfecto, sino por haber permanecido fiel. Número 15. Mi victoria final en cada historia humana. Hay cosas que viviste que aún no entiendes, heridas que no pediste, pruebas que no viste venir, momentos donde parecía que todo se rompía sin posibilidad de reparación. Pero hoy Dios te dice: yo nunca me equivoco. Cada experiencia, cada lágrima, cada capítulo de tu historia está siendo tejido en mi plan perfecto. Y al final, verás que mi victoria estaba en cada línea, incluso en aquellas que más dolieron. Romanos 8:28 no dice que todo lo que sucede será bueno, pero sí afirma con poder que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ese todas lo incluye todo. No hay nota discordante que no pueda ser integrada en la sinfonía de su propósito. No hay herida tan profunda que no pueda convertirse en cicatriz gloriosa bajo la mano del Redentor. Cuando Dios dice todas las cosas, te está recordando que su plan no tiene cabos sueltos ni escenas desperdiciadas. El problema es que nosotros solo vemos los fragmentos, los hilos sueltos, el lado oculto del tapiz, y desde ahí todo parece caótico. Pero Dios, como el gran tejedor de destinos, ve el diseño completo. Él sabe cómo tomar los hilos más oscuros y entrelazarlos con la luz para formar una obra maestra.
No necesitas entenderlo todo, ahora solo necesitas confiar en quien nunca pierde el control. Hay capítulos que el enemigo escribió con tinta de destrucción, creyendo que serían tu final. Pero Dios tomó esas páginas y las reescribió con redención, porque esa es su especialidad: convertir ataques en testimonios, desiertos en plataformas, traiciones en bendiciones. Lo que fue enviado para destruirte, Dios lo transforma en herramientas para edificarte. Tu dolor no será desperdiciado, tus pérdidas no quedarán en el olvido. Cada lágrima ha sido contada, cada suspiro registrado. Y hay una promesa: todo será redimido. No solo lo visible, no solo lo bueno, todo. El abandono, el fracaso, el error, el luto, la espera, la vergüenza, nada queda fuera del alcance de todas las cosas de Dios. Él no solo restaura lo que era bueno, Él redime también lo que parecía irreversible. Y aquí está la verdad profunda: el bien que Dios produce en tu vida puede no verse como tú esperas. No siempre será inmediato, no siempre será lo que tú llamarías victoria, pero será perfecto, porque su definición de bien no se limita a comodidad o éxito momentáneo. Su bien incluye tu transformación, tu eternidad, tu carácter, tu llamado. Su bien es completo. A veces Dios no cambia la situación porque está usando la situación para cambiarte a ti. Y eso también es redención, porque el oro de su gracia no solo cubre las grietas, las destaca, las convierte en parte del diseño. Como en el arte japonés del kintsugi, donde las fracturas en una vasija no se esconden, sino que se reparan con oro, haciendo que el objeto sea más hermoso que antes de romperse. Así trabaja Dios, así obra su gloria en tu historia, y cuando llegue el día en que veas todo desde su perspectiva eterna, entenderás. Verás que no hubo ni un detalle fuera de lugar, que su victoria no era solo al final, estaba operando incluso en los momentos donde sentías que todo se derrumbaba, porque Dios no improvisa. Él integra, Él transforma, Él construye sobre ruinas lo que nadie más podría imaginar. Por eso, no deseches tu historia, no maldigas lo vivido, no reniegues de tu proceso, porque todo está en construcción, y el arquitecto no comete errores. Tu rol hoy no es controlar el plan, es amar y confiar. Porque a los que aman a Dios, a los que siguen caminando a pesar del quebranto, a los que no sueltan su mano, todas las cosas les ayudan a bien. Esta es la promesa que sostiene, la certeza que levanta, la esperanza que nunca falla. Dios ganará con tu historia, no importa cómo empezó, no importa cuántos giros hubo en el camino. Él ya decidió el final, y su final es victoria. Su final es redención. Su final es gloria, y tú estás incluido en esa historia eterna, donde todo, absolutamente todo, cobra sentido bajo su amor perfecto. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta: estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.